Hola y sé nuevamente bienvenido a este espacio en el cual vamos a estar hablando sobre asesinos en series, algunas víctimas y demás acontecimientos que han sucedido en la vida real. Pues el día de hoy y a petición de ustedes traigo el caso de Albert Fish, quien fue un estadounidense que aparte de ser un asesino en serie también era un caníbal y sus víctimas eran la mayoría niños. Pues vamos a ver este caso. Albert Fish, mejor conocido como el abuelo asesino, nace un 19 de mayo de 1870. Su nombre de pila era Hamilton Howard Fish. Tuvo 3 hermanos y él era el menor de todos. Su padre, Randall Finch, fue capitán de un barco de río, pero para 1870 se dedicó a la fabricación de fertilizantes. Su padre muere de un ataque al corazón cuando éste tenía apenas 5 años de edad, y su madre, una señora que era 43 años menor que su padre, tuvo que tomar ciertas decisiones cuando el padre de Finch muere, debido a que ella ya no contaba con la capacidad para criar a tantos hijos. Así que para el año de 1875, su madre lo envía a un orfanato porque ella ya no podía cuidarlo. Allí comenzó para Albert una vida de calamidades, siendo el lugar donde descubrió y desarrolló la personalidad de psicópata y sadomasoquista. Y es que desde la llegada de Albert a ese orfanato, comenzó a ser maltratado, humillado, golpeado, azotado por sus compañeros. Sin embargo, en ese lugar fue a donde él descubrió que le gustaban mucho los golpes, aparte que le excitaba mucho cuando a él lo maltrataban físicamente. Obviamente, el entorno en el que él creció no fue nada sano, pero sus problemas realmente iban más allá del ambiente. En su familia ya existían antecedentes de enfermedades mentales. Su madre constantemente decía tener alucinaciones y escuchaba voces en la calle. Aparte que uno de sus hermanos era demente y el otro era alcohólico. También cabe mencionar que 2 de sus tíos ya habían estado internos en hospitales psiquiátricos. Ya para 1879, la situación económica de su madre cambió, por lo que pudo sacar a Albert de ese orfanato. Y fue ahí cuando Albert Finch decidió cambiar de nombre, ya que él primero se llamaba Hamilton Finch y pasó a llamarse Albert Finch. Unas personas dicen que este nombre era de un hermano fallecido de él. Sin embargo, otros dicen que él quiso quitarse ese nombre ya que muchos niños lo molestaban llamándolo Ham and Eggs, que en español sería jamón y huevos. Su primera experiencia íntima fue cuando él tenía apenas 12 años de edad. Ya siendo tan joven, él tenía relaciones con homosexuales. Se dice que se veía a él espiando a los hombres en baños públicos para poderlos ver desnudos. Ya para ese tiempo, él se sentía atraído por el sadomasoquismo, o sea que le daba placer lastimar a los demás y también le daba placer que lo lastimaran a él mismo. También comenzó a desarrollar un gusto por la coprofagia, que es una afición por comer heces de humanos, así como por la urofilia, que es el acto de sentir placer con la orina. Para esa época, él se sentía muy aficionado por el tema de los asesinos en serie. Venía y del periódico recortaba todo lo que tenía que ver con esto y los iba coleccionando. Aparte, él donde más se sentía identificado era con el tema del canibalismo. Ya en el año de 1890, él decide mudarse de Washington a Nueva York y a tan solo 20 años de edad, él comienza a prostituirse. Y a diferencia de los que lo hacían por dinero, él simplemente lo hacía por placer. Él lo hacía para tener nuevas experiencias íntimas. Y también confesó que a esa edad él ya comenzaba a violar adolescentes. Para el año de 1898, la madre de Albert se preocupaba demasiado por él, así que decidió conseguirle una novia y arregló un matrimonio para este. Y así fue como él se casó con una mujer, la cual era 9 años menor que él. De este matrimonio nacieron 6 hijos, y aunque suene extraño, Albert se comportó de la mejor manera posible. Él fue un buen padre. Jamás trató de violar a sus hijos ni los maltrató físicamente. Sus hijos mencionan que ellos miraban algún comportamiento extraño en él, pero nada que se saliera fuera de lo común. Un poco tiempo después, él comenzó a tener muchas alucinaciones. Él tendía a autolastimarse, pensando que de esta manera él sería libre de sus pecados.
se obsesionó demasiado con la religión. Él venía y se hacía cortaduras a sí mismo, o si no, se raspaba con su cuerpo desnudo en las espinas de las rosas. Además, él se colocaba agujas en todo su cuerpo, pero en las partes en donde más se colocaba era en la pelvis y en sus genitales. Para aquella época, él trabajaba como pintor de casas, y él en su declaración mencionó que en ese tiempo él violó aproximadamente 100 niños, todos menores de 6 años de edad. Para el año de 1903, Albert fue arrestado por malversación de fondos. Fue sentenciado a prisión y enviado a la cárcel estatal de Sing Sing. Ese tiempo que él estuvo encerrado le ayudó a reafirmar su orientación sexual, ya que mantuvo relaciones íntimas con varios reos de ese lugar. Después de aquella experiencia en la cárcel, vendrían más detenciones. Estuvo mucho tiempo más detenido por situaciones pequeñas. Ya podían ser robos o pagaba con cheques que no tenían fondos. E incluso envió cartas obscenas a los anuncios de agencias matrimoniales que salían en los periódicos. En 1917, su esposa lo abandona por otro hombre, y es a raíz de este acontecimiento que él comenzó a tener alucinaciones más severas. Según confesiones de este asesino, su primer asesinato fue en el año de 1910. Esto ocurrió en la ciudad de Wilmington, en el estado de Delaware, y la víctima fue un niño llamado Thomas Biden. 9 años después de este incidente, Albert acuchilló a una persona que tenía problemas mentales. Esto ocurrió en Washington. La siguiente víctima llegaría en 1924. Tras su arresto, el psicópata confesó el asesinato de Francis McDowell, un niño de 8 años de edad que murió en Staten Island, una isla situada en Nueva York. Al parecer, el asesino había acechado a este niño por muchos días. Su cuerpo fue encontrado en un bosque y, según los médicos de medicina forense, este fue estrangulado. En 1927 tendríamos otra víctima, esta vez Billy Grafner. Este acontecimiento fue en Brooklyn. Se menciona que el niño había estado jugando con otro menor de tan solo 3 años de edad. Al momento desaparecieron los dos, pero tiempo después fue encontrado el otro niño en un tejado y le preguntaron qué le había pasado a Billy. Él solo mencionó que el coco se lo había llevado. Lastimosamente, el cuerpo de Billy nunca fue encontrado y tras una confesión del asesino, mencionó que éste lo había descuartizado y se había comido parte por parte. A pesar de todos estos acontecimientos, el asesino aún no había sido atrapado, sino hasta 8 años después de lo acontecido con Billy. El principio del fin de Albert Finch llegaría con el secuestro y suicidio de Grace Booth. Por alguna razón, el asesino cambió su modo operandi y comenzó a acercarse a los niños de una manera muy diferente. Finch compraba periódicos y se iba a la sección de menores en las cuales estaban buscando trabajos de medio tiempo. Así fue como en mayo de 1928 el asesino llegó hasta la puerta de la familia Booth. Todo comenzó cuando Edward Booth, de 18 años de edad, puso un anuncio en el periódico en el cual estaba ofreciendo sus servicios de trabajo. Así fue como este asesino llegó a la puerta de la casa de los Booth, haciéndose pasar por este granjero que supuestamente le daría empleo a este chico de 18 años. En un principio su intención era llevarse a Edward, pero luego, después de haber conocido a Grace, de 10 años de edad, la cual era hermana de Edward, todo su plan cambió. En una segunda visita que éste hizo a la casa de los Booth, llevó fresas y queso fresco y la familia pues lo invitó a desayunar. Pero justo antes de marcharse, le mencionó a los padres que iba a una fiesta de cumpleaños de su sobrina y les pidió que la niña Grace lo acompañara a él. La madre tuvo ciertas dudas de dejarla ir, pero Finch, como era un psicópata, la convenció. Finch prometió llevar a la niña antes de las 9 de la noche a casa, pero esto nunca sucedió. Esta jamás volvió a su casa. Cuando fueron a la dirección que este hombre les había dado, en esa casa no encontraron absolutamente nada. La policía comenzó a regar volantes por toda la ciudad, más de 10,000 volantes, pero lastimosamente Grace nunca volvió a aparecer, ni viva ni muerta. 6 años pasaron de la desaparición de Grace,
Y a pocas semanas de cerrar este caso, pasó algo que cambiaría trágicamente todo este acontecimiento. La madre de la niña, por desgracia, recibiría una carta del asesino, en la cual éste detallaba detenidamente el cómo había asesinado a Grace, aparte de cómo se la había comido. Muchos no creían que esta carta era del asesino, pero el detective encargado de este caso siguió cada pista que venía desde esa carta. Al identificar un símbolo que venía en esta carta, dieron con la dirección de la casera en la cual había vivido Fish. Este ya no vivía en el lugar, sin embargo, estaba esperando una carta que sería enviada de su hijo a esa dirección, por lo cual la casera se dio cuenta que este estaba en el lugar y llamó al detective inmediatamente. El asesino estaba sentado tranquilamente tomando una taza de té. La policía llegó y este se identificó como Albert Finch, quien inmediatamente de ver a la policía sacó un cuchillo, y la policía, al darse cuenta de esto, actuó rápidamente y pudieron controlar la situación, deteniendo así este asesino. Cuando este ya fue detenido, jamás negó haber asesinado a Grace, aparte que mencionó que en un principio él lo que quería era asesinar a Edward, el hermano de Grace. Él también narró detalle por detalle de las aberraciones que había cometido en su vida. Aparte fue cuando él confesó haber abusado sexualmente de más de 100 niños. Fish confesó solo 4 asesinatos. No obstante, el detective William King creía que era responsable de otros 3 crímenes más. King pensaba que Fish podía haber sido el violador y asesino apodado como el vampiro de Brooklyn. Las víctimas eran Jetta, una niña de 12 años asesinada en 1927 en el Bronx, Mary Ellen, de 16 años, asesinada en Queens en 1932, y Benjamin Collins, de 17 años, asesinado también en 1932. Albert Fish fue llevado a los tribunales condenado por el delito de la pequeña Grace. El juicio comenzó un 11 de marzo de 1935 en Nueva York. Duró 10 días. Y este asesino, para salvarse, mencionó que él escuchaba voces de Dios que le decía que tenía que matar niños, alegando locura en él mismo. Su abogado defensor lo catalogó como una persona que no estaba en su capacidad mental. Debido a esto, propuso que éste fuera trasladado a un centro donde recibiría la ayuda indicada. Sin embargo, el jurado lo catalogó como una persona que estaba completamente cuerda, y fue así sentenciado a la pena máxima, la pena de muerte. El criminal fue condenado a morir en la silla eléctrica. Llegó a la prisión en marzo de 1935 y fue ejecutado el 16 de enero de 1936. Su ingreso a la cámara de ejecución se registró a las 11:06 p.m. y 3 minutos después fue declarado muerto. Antes de morir, el asesino definió su castigo como la experiencia suprema de su vida. Pues en conclusión, Albert Finch fue ejecutado. Este tenía muchos problemas psicológicos, aparte que era una persona con múltiples personalidades. Pues hasta aquí hemos llegado con esta historia de este psicópata, asesino y caníbal. Sin más que decirte, pues en los comentarios puedes escribirme de algún caso que en lo particular te esté interesando y quieras saber un poco más de él. Sin más que decirte, gracias por haberme escuchado hasta el final. Te espero en la próxima historia.